Nosotros somos el grupo 16. A continuación estaremos realizando la actividad 5 sobre la parte uno sobre el diseño y aplicación de un programa de auditoría. Definición de auditoría. Esta consiste en decidir con antelación todos y cada uno de los procedimientos a emplear, la extensión y la oportunidad que se dará a las pruebas, el recurso humano a utilizar y los papeles de trabajo necesarios para dejar constancia de la opinión a emitir. Una de las primeras fases de la planeación consiste en la entrevista previa con el cliente, el cual se definirán las condiciones básicas del servicio que se va a proporcionar, tiempo de realización, honorarios, gastos, colaboración de la administración. El auditor debe inspeccionar las instalaciones y observará las operaciones que se realizan en la empresa examinada con el fin de verificar la forma como se efectúan y tomar una idea general del control interno, el proceso productivo y el trámite de las operaciones. Durante esta fase, aprovechará para investigar con los funcionarios las políticas generales de la empresa y su funcionalidad de cada departamento. Las conclusiones que se realizaron en la entrevista fue determinar funciones y responsabilidades del auditor. Entre sus funciones tenemos definir los objetivos de la auditoría y su alcance, profundidad y tipo, revisar la documentación existente para determinar su eficiencia, reportar cualquier obstáculo importante encontrado al ejecutar la auditoría, reportar no conformidades críticas, recepcionar los informes y la documentación de su equipo de auditoría y hacer entrega al coordinador de las auditorías. Entre las responsabilidades tenemos documentar sus observaciones, reportar los resultados de la auditoría, recomendar mejoras, verificar la implementación de acciones correctivas. Ya por último, pues tenemos tratar la información confidencial con discreción, por ejemplo, contratación de los empleados, investigación de mercadeo, documentos financieros, situaciones extraordinarias, presentaciones, entre otras. Esto con el fin, pues, de llegar al punto clave. Buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar de las técnicas de auditoría utilizadas en el área administrativa. Como nosotros elegimos el área administrativa para ser auditada, estuvimos revisando las técnicas que más se acoplaban a esta investigación que estamos realizando. En este caso, elegimos el estudio general debido a que es importante hacer el estudio general de la estructura de la empresa, de la entidad, de la organización, apreciando sobre la fisionomía o características generales de la empresa, mirando los estados financieros, los rubros y partidas importantes, eh, la apreciación que se hace aplicando el juicio profesional del contador público. A raíz de ese estudio general, vamos haciendo una revisión acerca de qué factores influyen o pueden ser detonantes de un riesgo inminente. Por tanto, fue importante realizar ese estudio. Mediante el estudio general realizamos el análisis. El análisis es el que nos determina sobre la clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman una cuenta o una partida determinada. Entonces, mediante ese análisis estuvimos revisando cómo es la forma de trabajo de cada área, lo que corresponda al área administrativa, qué lo compone, cómo se están realizando los procedimientos, si se tiene en cuenta el manual de procedimientos para llevar a cabo la acción que debe ejecutar cada persona. Mediante el análisis, otra técnica que se utilizó es la inspección. Fue importante realizar la inspección porque la inspección hace referencia al examen físico de los bienes materiales o de los documentos. Cuando se hizo esa inspección, se revisó el puesto de trabajo donde se encontraron inconsistencias porque los computadores se encontraban en deterioro, las sillas no eran las adecuadas y estamos revisando qué riesgos acarrea el encontrar las sillas en ese estado. De igual forma los documentos físicos también que estaban en deterioro, por lo tanto se hizo sugerencias para poder conservar esta documentación. Seguido en la inspección nos llevó a la observación como otra técnica. ¿Por qué? Porque debemos observar en presencia física de cómo se están realizando las operaciones o los hechos. Entonces el auditor debe cerciorarse de la forma como se realizan ciertas operaciones. Se tiene que dar cuenta ocularmente de la forma como el personal de la empresa las está realizando. Y a raíz de la observación nos vamos a una investigación. La investigación es tomada acerca de los testimonios que puede dar el personal, es decir, preguntamos acerca a cada uno de los componentes del área administrativa cómo están llevando a cabo los procedimientos,
si son de forma adecuada, si se está cumpliendo de acuerdo con el control interno de la organización y qué riesgos pudo haber encontrado en ese. Entonces, si revisamos el paso a paso en el diseño de programas de auditoría, es importante entender que el programa de auditoría es el procedimiento a seguir en el examen a realizarse, el mismo que es planeado, elaborado con anticipación y debe ser de contenido flexible, sencillo y conciso. Debe ser un programa que pueda comprender el auditor, que le permita interpretar, analizar, realizar una serie de pasos para poder llevar a cabo el plan de auditoría, llevar ciertos lineamientos para que pueda llevar a cabo la auditoría que va a realizar. Cuando miramos el paso a paso encontramos una serie de lineamientos importantes, en este caso es la preparación. Es importante llevar a cabo la preparación del programa de auditoría porque en ella se encuentran las normas que debe contener, las técnicas de auditoría, las experiencias anteriores, los levantamientos iniciales, las experiencias de terceros. Es importante tener en cuenta cuando vayamos a preparar el programa de auditoría este tipo de características. Después procedemos a revisar las características del programa. Son unas características que le da diferencia a los otros programas que se han realizado. En sí lo que debe contener este programa es que debe ser sencillo y comprensivo, como les decía anteriormente, es importante la comprensión para poder dictaminar, poder examinar y llevar otros procedimientos. Debe tomarse en cuenta los procedimientos que se utilizarán. Es importante tener en cuenta los procedimientos que van a utilizar. Debe estar claro y detallado en el programa. El programa debe estar encaminado para alcanzar los objetivos. Se debe determinar cuáles son los objetivos de la auditoría, cuáles son esas metas específicas que tiene el programa, cuáles son los objetivos que tiene la gerencia, por qué razón se va a hacer esa auditoría. Ese programa debe estar acoplado a lo que se requiere. Se debe desechar procedimientos excesivos, esos procedimientos que ya están demasiado cargados, que no me van a llevar a ese objetivo, a esa meta donde yo necesito llegar. Lo que no me esté sirviendo en el programa, debo eliminarlo. El programa permite analizar, investigar y obtener evidencias. Por tanto, debo acoplar un programa que se ajuste a lo que se está requiriendo. Por eso es importante saber el contenido de los programas de auditoría. Los programas de auditoría generales son aquellos que se limitan a un enunciado genérico de las técnicas a aplicarse, con indicación de los objetivos a alcanzarse y son generalmente destinados a uso de los jefes de los equipos de auditoría. Deben tener en cuenta que cada auditor debe tener papeles de trabajo para el desempeño de la auditoría, lo que se va a realizar. Ventajas y desventajas del diseño de la planeación en la ejecución de la auditoría. Vamos a hablar primero de las fases de la auditoría. El proceso de la planeación y ejecución se puede agrupar en 5 fases diferentes. La fase 1 nos habla de la etapa previa y definición de los términos del trabajo. La fase 2, que es en la que nos vamos a enfocar, nos habla de la planeación. ¿Qué debemos tener en cuenta para esta planeación? El entendimiento de la entidad y su entorno y valoración de los riesgos. La obtención de información sobre las obligaciones legales de la empresa. La obtención de información sobre el plan de gestión de la empresa. La realización de procedimientos analíticos preliminares. También debemos establecer la importancia relativa y evaluar el riesgo aceptable de la auditoría y el riesgo inherente. Se debe entender la estructura de control interno y evaluar el riesgo de control. Y por último, debemos elaborar un plan global de auditoría y un programa de auditoría. Continuamos con las otras fases de la auditoría. Como fase 3 tenemos el procedimiento de auditoría en respuesta a los riesgos valorados. Fase 4, fase final de la auditoría. Y por último la fase 5, que es el control de calidad de los servicios.
Aquí vemos un breve significado sobre la planificación. La planificación es muy importante, pues su correcta asignación de recursos debe permitir llegar a unos niveles altos de eficiencia y eficacia. Las ventajas de la planeación de la ejecución de la auditoría son las siguientes. Como primero tenemos, hacer un listado de los pasos de la planificación de la auditoría. Segundo, realizar el entendimiento del cliente y su entorno. Tercero, realizar un cronograma de la auditoría. Cuarto, hacer una revisión del diseño de controles. Quinto, crear el plan de pruebas. Y como sexto tenemos crear un checklist. Tenemos 4 desventajas de la planeación de la ejecución de la auditoría. Como primera desventaja tenemos no llevar un orden en lo que se va a auditar y cómo se va a auditar. Segundo, no seguir el paso a paso de la planificación de la auditoría. Tercero, no conocer los riesgos del mercado de la entidad. Y por cuarto, no realizar un cronograma. Eso se puede resumir como si nosotros como auditores o la persona que va a auditar no lleva un orden y no cumple su paso a paso en el momento de realizar la auditoría, tiene todas las desventajas respecto a la planeación. ¿Por qué? Porque va a hacer una mala, o sea, no va a poder llevar a cabo una buena planeación y por ende la ejecución también va a ser errónea.